Bueno, buenos días. Yo quiero compartirte un pensamiento, un mensaje breve. Pensaba en estos días en una cualidad que aquellos que decimos que somos discípulos del Señor necesitamos tener. Y esta cualidad es la gratitud. Y la gratitud, buscando un poquito el significado, gratitud es el estima o reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor y por el cual desea corresponderle. Y a mí esta última frase me gusta, por el cual desea corresponderle. Cuando hay gratitud, nos sentimos en deuda con alguien. Y yo creo que si alguien está en deuda, somos nosotros con el Señor. El Señor ha hecho y seguirá haciendo la obra en nuestras vidas, por lo cual yo creo que la gratitud es una cualidad necesaria en nuestras vidas. Pero cuando no hay gratitud, lo contrario, la gratitud es la ingratitud. Y la persona ingrata es aquella que se olvida, aquella que desprecia aquello que alguien ha hecho por nosotros. Y en este caso, cuando nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, nos volvemos ingratos. Yo siempre digo que la iglesia de hoy y el pueblo de Israel tenemos una gran similitud. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Ellos vivían como esclavos, clamaron a Dios en su angustia y Dios los liberó de esa esclavitud para llevarlos a poseer una tierra mejor, la tierra prometida, aquella tierra que fluía leche y miel. Pero en el proceso, en el camino, el pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios había hecho por ellos y por lo tanto se volvieron ingratos y no pudieron alcanzar aquello que Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Porque la gratitud no formaba parte de ellos, sino al contrario, empezaban a murmurar contra Dios, empezaban a quejarse, incluso estuvieron dispuestos, si leemos un poquito la historia, estuvieron dispuestos a regresar a Egipto, aun cuando sabían que en Egipto eran esclavos. Pero ¿por qué el pueblo de Israel pensaba así? Porque no había gratitud en su corazón, se volvieron ingratos, se olvidaron, despreciaron lo que Dios había hecho por ellos. Y hoy en día sucede parecido. A veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tal vez ya llevamos mucho tiempo en el evangelio o en el ministerio y nos olvidamos. Hay una frase que yo recuerdo constantemente y es: no nos olvidemos de donde Dios nos ha sacado, pero no vivamos en el pasado. Porque a veces nos quedamos anclados en el pasado, en lo que hicimos o en lo que no hicimos o en lo que pudimos haber hecho, pero no podemos vivir anclados en el pasado. Pero no nos olvidemos de donde Dios nos rescató, que antes, dice la palabra, estábamos esclavos del mundo, del pecado, y el Señor nos ha rescatado y nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Y yo creo que eso es una razón suficiente para que en nuestros corazones haya gratitud. Quiero leer un par de versículos en el Salmo 100, verso 4. Decía el salmista: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La gratitud nos abre las puertas y permite el acceso a la presencia de Dios. Y si alguien sabía lo que era la gratitud, para mí era David, ¿no? El hombre conforme al corazón de Dios había experimentado la bondad, la gratitud de Dios en su vida. Hay otra parte en la palabra que el salmista dice: ¿con qué pagaré yo a Jehová todos sus beneficios para conmigo? Él había gustado de la bondad de Dios, por lo tanto en su corazón había gratitud. Y yo creo que eso es lo que el Señor está buscando hoy en este tiempo en su iglesia, una iglesia que tenga gratitud, una iglesia que sea agradecida, una iglesia que no se olvide de donde Dios nos ha sacado, que antes estábamos esclavos del mundo, del pecado, de nuestro yo, de nuestra carne, pero el Señor nos ha libertado, nos ha traído a la luz, nos ha traído a Jesús, y por lo tanto yo creo que esa es razón suficiente para que esta cualidad, para que la gratitud forme parte de nosotros. Para ir avanzando un poquito, hay una historia que a mí me llama la atención. En Lucas 17, en el verso 11, una historia conocida. Lucas 17, verso 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes.
Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí hay varios puntos que a mí me llaman la atención, y es que el primero eran 10 hombres, ¿no? Leprosos, que salieron al encuentro de Jesús. En la época de Jesús, aquellos hombres que tenían esta enfermedad de la lepra, eran personas desechadas por la sociedad. Incluso los que tenían esta enfermedad tenían que vivir fuera de la ciudad. Nadie quería estar cerca de ellos. Y le salen al encuentro al maestro, a Jesús, y le dicen, ten misericordia de nosotros. Jesús les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Cuando iban de camino, dice que ellos empezaron a ver cómo empezaban a ser sanos físicamente, ¿no? A ser limpiados. Su piel empezaba a regenerarse otra vez. Y cuando ellos se dieron cuenta de esto, dice que uno, dándose cuenta, regresó, se postró rostro en tierra y le dio gracias. Y Jesús le dice, no son 10 los que fueron limpiados y los 9 ¿dónde están? Pero solo uno tuvo esta cualidad, solo uno tenía gratitud en su corazón, y esa gratitud lo hizo regresar y postrarse a los pies de Jesús. Pero la historia no termina ahí, sino que cuando Jesús le dice, no son 10 los que fueron limpiados, ¿dónde están los otros 9, no? Y dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y en el versículo 19 yo creo que este es el mensaje, ¿no? Dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no solo fue sano físicamente, sino que también fue salvo. Entonces, la gratitud nos acerca al Señor. La gratitud nos hace estar cerca, nos hace estar postrados a los pies de Jesús. En algún tiempo nosotros también éramos desechados por la sociedad, ¿no? Apartados. Pero el Señor viene y nos restaura físicamente, y a veces nos conformamos con esa restauración, que está bien, pero necesitamos anhelar más del Señor. Y este hombre anhelaba más, no quería conformarse con eso, y en su corazón había gratitud, y la gratitud lo hizo ir y postrarse a los pies del Maestro. Y Jesús le dijo, no solamente vas a ser restaurado físicamente, sino que también vas a ser salvo. Entonces la gratitud, como decíamos antes, nos acerca a la presencia de Dios. Entonces yo creo que es importante, ¿no?, que la gratitud forme parte de nosotros, de aquellos que decimos que somos verdaderos discípulos del Señor. La gratitud, no nos olvidemos de donde Dios nos ha rescatado, que no se nos olvide de donde Dios nos ha sacado, porque esa gratitud nos va a hacer estar cerca del Maestro. Pero cuando la gratitud se aparta de nuestras vidas, nos volvemos en personas ingratas, que nos olvidamos rápidamente de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, hermano, yo creo que la gratitud tiene que formar parte de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.